Tercer año, buenas con tercer año, ¿ok? Listo, vamos a comenzar nuestra clase entonces ya de una vez. Vamos a comenzar nuestra clase. ¿Bien? Listo, ya sabes, cualquier pregunta ahí en el chat que estoy leyendo. Bien, ¿qué vamos a tener entonces? Te decía, ¿cómo se llama? Se llama la República Aristocrática. Eso era lo que habíamos avanzado. La República Aristocrática. Esa era la parte que habíamos avanzado. Y habíamos dicho cuál era el concepto. Y habíamos dado algunas características. Vamos a iniciar con eso para poder retomarlo, para poder comprenderlo, como te decía. Ya, vamos a iniciar con eso. Entonces, aquí está la República de los Aristócratas. También conocida como el segundo civilismo. ¿Por qué? Porque va a gobernar sobre todo un partido político. Va a predominar sobre todo un partido político, el partido civil. ¿Ok? El partido civil. Y entonces, lo primero que debo saber aquí es punto número 1, el concepto. El concepto. Estoy repitiendo esta parte por si acaso, para que todos estén atentos. Estoy repitiendo esta parte. ¿A qué se refiere? Se refiere al periodo republicano de inicios del siglo XX, ¿sí o no? Periodo republicano entre 1899, súmale 20, y 1919, ahí está, ¿ya? Donde nuestro país, fue gobernado, ¿ok? Fue gobernado por, ¿ya? Una oligarquía. Grupo de poder, no te olvides. Una oligarquía. ¿Ya? Una oligarquía. ¿Ya? Que basaba su poder en la tenencia de tierras. En la tenencia de tierras. O sea, el poder era tener tierras. Por eso eran llamados, ¿qué cosa? Latifundistas, terratenientes. ¿Ok? Latifundistas, terratenientes. ¿Ya? ¿Ok? Latifundistas, terratenientes. Ahí está. Bien. Listo. Eso es lo que vamos a tener. Luego, vamos a tener el punto número 2. El punto número 2 tiene que ver con cuáles son las características. De estas habíamos hecho algunas. Características. De estas habíamos hecho algunas. Habíamos dicho, característica número 1 era la dependencia hacia el capitalismo inglés. El capitalismo. Si no dice inglés, al capitalismo británico. Capitalismo inglés, capitalismo británico. Eso es por si acaso. Número 1 es esto. Y esto es a través de los empréstitos, los préstamos, ¿no? Incluso también, ¿sabes con qué? Con los llamados enclaves. Enclaves. ¿Qué son los enclaves? Son las transnacionales. O sea, son las empresas que vienen con su capital a establecerse aquí, en el Perú. ¿Me entiendes? Y eso hace que tú seas dependiente porque vas a depender de esas empresas para que haya desarrollo económico aquí. Ok, ese es número 1. Número 2 va a ser el predominio político de un solo partido, como dijimos. Del partido civil. Predominio político del partido civil. Por eso a esta etapa también se le llama segundo civilismo. Segundo civilismo. Así se le llama. Por si acaso. También, pues, segundo civilismo, partido civil, su predominio, segundo civilismo. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Vamos a tener que la principal actividad económica, esto lo dijimos, la principal actividad económica, ¿ya? La principal actividad económica fue la agroexportación. Agroexportación. Y esa agroexportación, como su mismo nombre lo dice, agroexportación,
agricultura de exportación, agricultura, productos agrícolas, productos nacidos de la tierra. Y en este caso, ¿cuáles van a ser los principales? El algodón y la caña de azúcar. Algodón y caña de azúcar, ¿ok? Algodón y caña de azúcar son los principales productos de agroexportación. Ya está, eso lo dijimos. Y seguimos avanzando. ¿Y qué tenemos? ¿Qué cosa? Aparecen las primeras manifestaciones obreras, primeras huelgas, paros, etcétera, primeras manifestaciones obreras, ya buscando, ¿qué cosa están buscando? Mejoras laborales. Para ese tiempo, la gente trabajaba 14, 16 horas, sin ningún derecho. ¿Me entiendes? Sin ningún derecho. Sin ningún derecho. Eso era lo que pasaba. Trabajaban sin ningún derecho. Por eso la primera ideología que tomaron es la ideología del llamado anarquismo, anarcosindicalismo. Sindicatos anárquicos. ¿Ok? O sea, la ideología de los obreros en ese momento era el anarquismo, de Manuel González Prada. Sindicatos anarcos. Anarcosindicalismo. Esa es la primera ideología. Pero ya siquiera se manifestaban, ya siquiera hacían huelgas, ya siquiera buscaban que haya reconocimientos laborales, porque no los había. No los había. ¿Está bien? Siguiente, muchachos. Siguiente característica de la República Aristocrática. La siguiente característica de la República Aristocrática es... A ver, ¿cuál me falta? Ya. Me falta... Había, ¿qué cosa? Las formas de explotación de la mano de obra. ¿Cómo se explotaba la mano de obra? ¿Ok? ¿Cómo se explotaba la mano de obra a inicios del siglo XX? ¿Cuál era la forma? Bueno, había formas diversas de explotación de la mano de obra. Una se llamaba, ¿qué cosa? El enganche, la más conocida. El enganche, ¿no? Luego, la habilitación. Esas dos están relacionadas, enganche y habilitación. El enganche era, por ejemplo, la entrega de un sueldo adelantado, ¿ok? La entrega de un sueldo adelantado al trabajador para convencerlo de que venga a trabajar a mi tierra. La entrega de un sueldo adelantado. En la costa y sierra se llamaba enganche, en la selva se llamaba habilitación. Y era lo mismo, la entrega de un sueldo adelantado para poder convencerte. Luego yo te cobraba por la estadía en el lugar, el alimento, la vivienda, el uso de herramientas. Te cobraba. Y al cobrarte, ¿qué quiere decir? Al cobrarte voy a ir disminuyendo tu ganancia. Y más bien, hasta a veces me quedabas debiendo. Y quedabas enganchado al trabajo. Enganchado. Así era por si acaso. Ya forma de explotación. ¿Qué más? Había también las correrías. También las correrías eran en la selva. Perseguía a las tribus amazónicas. Perseguía a los nativos amazónicos con la finalidad de capturarlos y encadenarlos cerca a árboles de caucho para que me extraigan el caucho, pues. Necesitaba a alguien que me extraiga el caucho. El caucho es una resina gomosa que sale de los árboles y que me sirve para poder hacer neumáticos. Es la base principal para hacer neumáticos. Entonces, ese es el caucho. Y para eso, la forma de explotación de los nativos indígenas ahí en la selva era las correrías. ¿Ok? Las correrías. Luego viene, ¿qué cosa? El yanaconaje. El yanaconaje es la servidumbre. Yanaconaje, servidumbre. Es cuando tu abuelo, abuela, o te has enterado posteriormente de historias de tus abuelos, abuelas, en el cual ellos no tenían tal vez tierras. No tenían su chacra o tenían una chacra chiquita. Pero tú ibas a su casa y tenía pues sacos de maíz, de papa, de oyuco, ¿no? Etcétera. ¿Y de dónde tenía? Lo que pasa es que ellos iban a trabajar a otras tierras. Iban a trabajar a otras tierras a ayudar a sembrar o a ayudar a cosechar. Y una vez que cosechaban, el patrón
dueño de esas tierras, les regalaba a ellos un saco de maíz, un saco de trigo, un saco de papa, etc. Y eso lo almacenaba él. Ese pago con cosas, eso es yanaconaje. ¿Me entiendes? Eso es servidumbre. Profe, pero le están pagando dentro del mundo capitalista. Que te paguen significa que te den dinero y que tú puedas hacer con ese dinero lo que te plazca. Eso que te den cosas, te den productos, eso es servidumbre, ese es yanaconaje y esa es la forma de explotación a inicios del siglo XX. Entonces, esto es lo principal que vamos a tener en este tiempo, por si acaso, ¿ya? Es lo principal en cuanto a características. En tercer lugar, vamos a tener quiénes son los gobernantes de este periodo. ¿Quiénes son los gobernantes de este periodo? Dentro de los gobernantes de este periodo vamos a tener los siguientes. Por ejemplo, ¿quién es el primer presidente de la República Aristocrática? Vamos con él. Punto número 1. Es el gobierno del señor Eduardo López de Romaña. Eduardo López de Romaña. Esos apellidos, ¿no? Apellidos compuestos. 1899, cambio de siglo, 1903. 4 años, tal como lo dice la Constitución de 1860. Es que mira, ve, esos apellidos compuestos es propio de la aristocracia. Esos apellidos compuestos propio de la República Aristocrática. Así es, donde los varones se identificaban ¿con quién? Se identificaban con Inglaterra. Por eso andaban con sombrero de copa. Sombrero negro de copa, andaban con vestimenta negra, su smoking o su terno negro, no su camisa blanca, su bastón. No eran ciegos, pero andaban con bastón para darse elegancia. ¿Entiendes? Ok. Sus bigotes, sus mostachos, tipo mostacho, don Victorio. Eso era lo normal, ¿eh? Eso era lo normal. Y su reloj, sacado del bolsillo. ¿Su reloj de qué cosa? Su reloj de bolsillo. Con su cadenita y todo. De esa manera era. Por si acaso. Entonces imagínate, pues. Eso es lo que vamos a tener en lo que es estos personajes. Todo varón se identificaba con Inglaterra. Toda mujer se identificaba con Francia. Los grandes vestidos. El corset. Los perfumes. Eso era propio de las damas. Propio de las mujeres. ¿Ok? O sea, estilo francés. Para que de esa manera más o menos tengas la idea. Exacto, ahí lo están diciendo las características. Muy bien Jesús. Muy bien, ¿no? Jesús Alessandro y Jesús Camacho. ¿No? Ok, por ejemplo, ¿te acuerdas de Rose del Titanic? ¿Me entiendes? Ya, Rose en algún momento cuando su madre está molesta, le ajusta con fuerza lo que utilizaban acá, que es el famoso corset, ¿no? Varios hilitos atrás para aprisionar todo lo que se pueda. ¿Me entiendes? Y acá, ¿qué cosa? Su tremendo vestido, las formas de las señoritas, la posición al momento de comer, al momento de desplazarse. Todo eso era propio de esta república aristocrática dentro de su vida cotidiana. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, el primer hombre es Eduardo López de Romaña. ¿Qué te pueden preguntar de él? Te pueden preguntar lo siguiente. Por ejemplo, obras directas, ¿ya? Obras directas. No te voy a decir a qué partido pertenece, porque por lógica, si te hago esa pregunta en un examen, vas a saber a qué partido pertenece, ¿no? Si se llama segundo civilismo, profesor, lo más probable es que pertenezca al partido civil. Pero no te olvides de una cosa, acá dice predominio político, pero ese predominio no es absoluto, ¿eh? En algún momento de todos estos gobernantes, uno no va a ser del partido civil, así que mucho cuidado. Ok, ya está. Ajá, para verse, ya es, parece el corset. Eduardo López de Romaña, a ver, Eduardo López de Romaña, ok, va a tener, por ejemplo, este señor promulgó el código de aguas para el uso de este líquido elemento, minería para promover la llegada de empresas extranjeras que se dediquen a esa actividad y comercio.
para aclarar cómo se desarrolla el comercio internacional entre Perú y otros países. Un código es como un reglamento de cómo se deben realizar o utilizar las actividades relacionadas a estos productos, al agua, a la minería y al comercio. Por eso es código de agua, minería y comercio, por si acaso. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más, profesor? Otra cosa más que ocurre durante el gobierno de Eduardo López de Romaña va a ser que se firma el tratado Osma Villazón con Bolivia. El tratado Osma Villazón con Bolivia, con el cual finiquitamos la frontera con Bolivia, pero todavía en la parte territorial, en la parte terrena, no en el lago. En el lago todavía faltaba, no sabíamos si hacerlo binacional, mitad, ni nada por el estilo. Por eso este es un primer tratado. Luego firmaremos otro más. Este es un primer tratado que trata de finiquitar las fronteras con Bolivia. ¿Qué más, profesor? Otra cosa más que tiene el gobierno de Eduardo López de Romaña es, ¿ya? Se cumple, ¿no? Se cumple el tiempo, ¿ya? Para el plebiscito en Tacna y Arica. Para el plebiscito en Tacna y Arica. Se cumplieron 10 años más, pues. ¿Me entiendes? Se cumplieron 10 años más. ¿Ok? Y se supone que ya, pues ya se cumplió el tiempo para poder hacer el plebiscito, el tiempo para el plebiscito en Tacna y Arica. ¿Me entiendes? O sea, ya con eso se supone que tenía que realizarse, pues. Nada más, realizarse. Entonces, se cumple el plebiscito, pero no se hizo. No se realizó. No se realizó. ¿Qué pasó como consecuencia de qué? De la chilenización en Tacna y Arica. La chilenización en Tacna y Arica. Eso ocurrió. La chilenización en Tacna y Arica. Eso ocurrió. ¿Qué cosa es eso? Lo que pasa es que mucha gente llegó a vivir, mucha gente chilena llegó a vivir a Tacna, mucha gente chilena llegó a vivir a Arica. Mucha gente. ¿Entiendes? Mucha gente. Sin ningún control. ¿Ok? Y trataban de imponer lo suyo. Por ejemplo, prohibieron misas dictadas, dirigidas por sacerdotes peruanos. Deben ser sacerdotes chilenos. Prohibieron la colocación de símbolos patrios en Tacna y Arica. Se atacaron los negocios de peruanos en Tacna y Arica. Se enseñaba en los colegios educación chilena y no educación peruana. Esa es la chilenización. Por eso otra vez no hubo un acuerdo con el Estado peruano y otra vez no hubo plebiscito. Por la chilenización de Tacna y Arica. ¿Ok? Y se siguió retrasando más. No hubo solución. Mientras tanto, Tacna y Arica siguen cautivas a favor de Chile. Siguen cautivas a favor de Chile. O bueno, seguían cautivas a favor de Chile. Ya está, el gobierno de Eduardo López de Romaña. Y muchas de las cosas que hace Romaña vas a encontrar la siguiente palabra. Consolidó, consolidó, consolidó. ¿Qué cosa consolidó? Lo que hizo Piérola. Lo que hizo Piérola. Por ejemplo, Piérola tuvo el patrón de oro como unidad monetaria, o sea, la moneda de oro, libra peruana de oro. Eso lo consolidó López de Romaña. Con Piérola tuvimos la misión Clemen, la misión de Pablo Clemen, la misión militar francesa que nos iba a asesorar en materia militar. Listo. ¿Qué hizo López de Romaña? Ratificó eso. ¿Me entiendes? Ratificó eso, consolidó eso. Eso ellos se quedan. ¿Me entiendes? Eso es. Piérola creó la Sociedad Recaudadora de Impuestos. Este señor ratificó la Sociedad Recaudadora de Impuestos. O sea, muchas de las cosas que hizo Piérola, la hizo este hombre. ¿Me entiendes? Por eso a veces a Piérola le dicen las bases de la República Aristocrática. ¿Ok? Por ejemplo, Piérola promovió la búsqueda de caucho en la selva. Este señor promovió la búsqueda de caucho en la selva. Siguió promoviéndola. Fermín Fiscarral, Julio César Arana le agradecieron un montón por permitirles extraer el caucho de nuestra selva. Así es, por si acaso. ¿Ok? Pero esto sí es propio de él. Esto sí es propio de él. ¿Está bien? Listo, avanzamos. Avanzamos. ¿Y qué tenemos? A ver, avanzamos y ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, muchachos. Tenemos lo siguiente.
¿Ok? Tenemos lo siguiente. Listo, tenemos lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, aquí el punto número 2. El punto número 2, ¿qué cosa es? El punto número 2 es el llamado gobierno, segundo gobernante de la República Aristocrática, gobierno de Manuel Candamo. Ahí está. Ese es, Manuel Candamo. Ahí está. Manuel Candamo. Así se llama, por si acaso, Manuel Candamo. Y gobierna entre 1903 a 1904. Un añito nada más. Un añito nada más. Profe, ¿golpe de Estado? No, en este caso no. No es común un golpe de Estado. Eduardo López de Romaña le da el paso a Manuel Candamo, ¿me entiendes? Y Manuel Candamo gobierna del 3 al 4. Así es. A ver, ¿qué cosas hace durante un año? Que le interrumpa, pero no se ve por el brillo la pizarra. Ok. No se ve una parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa hace? ¿Qué cosa hace? Hace lo siguiente, por ejemplo. Bueno, aquí. Estamos hablando de firma el Tratado Osma Villazón con Bolivia y se cumple, acá, esta parte de acá, se cumple, ahí está, se cumple el tiempo, ¿ya? Acá dice en Tacna y Arica. Ok, y abajo, no se realizó. No se realizó. Bien, entonces, gobierno de Manuel Candamo. ¿Me entiendes? Gobierno de Manuel Candamo. Por eso lo he leído para que lo puedan observar. Ahora, Manuel Candamo, 3 al 4. Durante ese tiempo, ¿qué va a hacer? Poquito. Por ejemplo, ¿no? Promueve, ¿qué cosa? Promueve la construcción de ferrocarriles. Esa es su primera idea. ¿Me entiendes? Quiere construir ferrocarriles, cosa que no va a poder hacer. Y del tranvía eléctrico de Lima, eso sí, por primera vez un tranvía eléctrico en Lima. ¿Qué es un tranvía eléctrico? Así como un tren, pues. Un tren eléctrico, pero un solo, ¿qué cosa? De un solo, ¿cómo se dice? De un solo, vagón. ¿Me entiendes? De un solo vagón. El tranvía, por si acaso. Un solo vagón, el tranvía. Entonces, eso también va a ocurrir, por si acaso. La línea 1 dice. La línea 1 dice. La línea 1 no. Pero es un tranvía que andaba por las calles, por las avenidas, y un solo vagoncito nada más. Y paraba lleno. Y paraba lleno. El tranvía eléctrico. No, peor que el metropolitano en hora punta. El tranvía eléctrico. O sea, el proyecto quedó en la construcción de ferrocarriles, pero el tranvía sí lo hizo. El tranvía sí lo hizo. ¿Ok? ¿Qué más tiene el señor Candamo? Convoca a José Pardo, un joven civilista, José Pardo, hijo de Manuel Pardo. Manuel Pardo fue el fundador del Partido Civil. Su hijo ahora va a ser político. Y lo convoca como ministro, por si acaso. Convoca a José Pardo y a Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía. ¿Cómo qué? Como ministros. Como ministros de Estado. Esa es la primera aparición política de ambos. La primera aparición política de ambos. Luego, lamentablemente, va a fallecer. Fallece siendo reemplazado. ¿Por quién? Siendo reemplazado por el señor, en este caso, por el señor, ¿ya? Serapio Calderón. Serapio Calderón es el nuevo presidente, señor, es transitorio. Serapio Calderón. ¿Y Serapio Calderón qué hace? Convoca elecciones. Y al convocar elecciones, Serapio Calderón agarra a quién llega al poder. Llega al poder el punto 3. ¿Quién es el punto 3? Es el primer gobierno del hijo del fundador del Partido Civil, José Pardo.
Primer gobierno de José Pardo. José Pardo y Barreda. Su padre era Manuel Pardo y Lavalle. Él es José Pardo y Barreda, que va de 1904 a 1908. José Pardo y Barreda. El que era ministro acá, ahora acá se convierte en presidente. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ok? Bien. Continuamos con la República Aristocrática y en este caso tenemos el primer gobierno de José Pardo y Barreda. Primer gobierno de José Pardo y Barreda. Eso es lo que vamos a tener. ¿Ok? Primer gobierno de José Pardo y Barreda. Este gobierno es de un netamente civilista. Su padre fue el fundador del partido. Su padre fue el fundador del partido. Y entonces, ¿qué vamos a tener por aquí? Vamos a tener lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Ni apenas entra al poder José Pardo, vamos a tener, pues, ¿no? Al igual que su padre, tiene el apoyo al desarrollo de la educación. El apoyo al desarrollo de la educación, igual que su padre. Pero esto se tiene que ver reflejado en cosas. Esto se tiene que ver reflejado en cosas, ¿no? No solamente es decirlo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, la construcción de escuelas. Ese es lo primero. La construcción de escuelas. Ese es lo primero. La construcción de escuelas. Ese es número uno. Luego vamos a tener, por ejemplo, escuelas nocturnas. Las escuelas nocturnas. ¿Ok? Las escuelas nocturnas. Listo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Para qué escuelas nocturnas? Las escuelas nocturnas son con la finalidad de poder, por ejemplo, hacer que los obreros que trabajan en el día puedan lograr terminar, culminar sus estudios, ¿no? Y eso se podría dar en las noches, escuelas nocturnas. ¿Ok? Vamos a tener, por ejemplo, el llamado, ¿qué cosa? La escuela técnica, la Academia Nacional de Historia, la Escuela de Bellas Artes, ¿ok? La Escuela de Bellas Artes, ¿ya? Vamos a tener varias instituciones de carácter, como se dice, educativo, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, la Escuela de Artes y Oficios, hoy llamado Politécnico José Pardo, Avenida Grau por si acaso, Artes y Oficios, etc. Eso es lo que vamos a tener. ¿Está bien? Un apoyo a la educación. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, ya, una de las primeras manifestaciones obreras. Las primeras manifestaciones obreras de la República Aristocrática. ¿No? Primeras manifestaciones obreras con la llamada, por ejemplo, Federación, y esta era una de las más grandes, la Federación de Panaderos Estrella del Perú, que no solamente agrupaba panaderos, por si acaso, sino agrupaba a múltiples trabajadores. Era un ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Luego ya otros trabajadores van a sacar sus propias instituciones. La Federación de Empleados Bancarios, la Federación de Textiles Vitarte, van a haber varios, pero esta es una de las primeras. Y al darse cuenta de esto, José Pardo va a tratar de amenguar, disminuir esa posibilidad de que hagan huelgas o manifestaciones. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Eso lo va a hacer de la siguiente manera. Eso va a hacerlo de la siguiente manera. Atendiendo por acá. Eso va a hacerlo de la siguiente manera. Eso va a hacerlo de la siguiente manera, mírame. ¿Cómo tú agarras y evitas estas manifestaciones obreras? Dándoles algunos beneficios. Y entonces, lo que manda a hacer José Pardo es que, ¿no? Manda elaboración del, ¿ya? Proyecto de legislación laboral,
de Legislación Laboral de Matías Manzanilla, más conocido como el Proyecto Manzanilla. El Proyecto Manzanilla, Matías Manzanilla, el señor Manzanilla era un abogado sanmarquino, y a él se le encargó hacer este proyecto donde pueda ver qué beneficio se le puede dar a los trabajadores. ¿Me entiendes? O sea, se iba conociendo cuál es la problemática de los trabajadores. ¿Me entiendes? La problemática de los trabajadores. Entonces, el proyecto de legislación laboral de Matías Manzanilla, más conocido como Proyecto Manzanilla. Ahí, por ejemplo, estuvo esto de las 8 horas, ahí estuvo el descanso dominical, ahí estuvo el derecho a huelga, pero ninguno se aplicó, solamente está el proyecto, nada más. Pardo no hizo nada de eso en ese primer gobierno, por si acaso. ¿Está bien? Así que no te olvides, ¿ah? No te olvides. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Elaboración del proyecto de legislación laboral de José Matías Manzanilla. Ya está, ya. Listo. ¿Qué más, profesor? Pardo agarra ahí, ¿no? Se nombra como ministro de Hacienda a su amigo de Hacienda, al señor, ¿qué cosa? A Augusto B. Leguía. Y muchas de las obras de Pardo van a ser inauguradas por Leguía. Por ejemplo, Pardo manda a construir en el cementerio Presbítero Maestro la cripta de los héroes de la guerra contra Chile. Un lugar donde iban a estar todos los, ¿cómo se dice? Pues, héroes de la guerra contra Chile. La cripta de los héroes. Cuando pasas con el tren, resalta. Es una cripta impresionante, de forma que tiene una cúpula. Es inmensa. O sea, tú miras el cementerio y por encima está la cúpula. Ahí están nuestros héroes de la guerra contra Chile. ¿Me entiendes? Nuestros héroes de la guerra contra Chile. ¿Y qué pasó? Lo hace Pardo, pero Leguía lo va a inaugurar. Entonces, cuando ya te digo que Leguía lo va a inaugurar, ¿qué se te viene a la mente? Termina el gobierno de José Pardo y Barreda e inicia, punto número 4, ¿el gobierno de quién? El gobierno de Augusto B. Leguía. Ahí está, el gobierno de Augusto B. Leguía, que va de 1908 a 1912. Gobierno de Augusto B. Leguía. O sea, Pardo promovió la candidatura de su ministro Leguía. Y Leguía llegará al poder. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Ok? Eso es. Entonces, gobierno de Augusto B. Leguía, 1908 a 1912. Lo primero que debes saber de Leguía es que él sufre el llamado Día del Carácter. Día del Carácter. ¿Qué cosa es eso? Lo que pasa es que ni apenas entra al poder, hay una facción de seguidores de Nicolás de Pierola que van a querer acabar con su gobierno. Día del Carácter. ¿Qué cosa fue? Un intento pierolista. Sin Pierola, sin Nicolás. Solamente sus seguidores, solamente sus familiares. Intento pierolista de acabar con el gobierno de Leguía, obligándolo a renunciar a la presidencia. Fue secuestrado y casi de manera pública le hacen firmar su renuncia. Leguía no firmó, Leguía se opuso. Y entonces, como Leguía se opuso, a eso le llaman Día del Carácter, porque Leguía, arriesgando su vida, es que va a negarse a firmar ese documento. Eso es lo que va a pasar con el señor Augusto Bernardino Leguía. ¿Está bien? Al final se salva.
Se salva con el apoyo de la gendarmería, o también llamada policía. La gendarmería, la policía lo va a ayudar. Día del carácter, intento pierolista de acabar con el gobierno de Leguía. Eso es, ¿ya? No te vayas a olvidar. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, aquí, voy a tener con Augusto B. Leguía, ¿ya? Voy a tener que promulga la ley de accidentes de trabajo. Es el primer presidente que se preocupa por colocar algo a favor de los trabajadores. La ley de accidentes de trabajo. Si a mí me ocurre algo en el trabajo, automáticamente el responsable de eso es mi empleador. Ley de accidentes de trabajo. Eso es lo que va a hacer ley. Primer dictamen, primera obra a favor de los obreros. Esto estaba dentro del proyecto Manzanilla y él lo publica, por ejemplo. O sea, él lo ejecuta. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener problemas limítrofes con todos los países. Problemas limítrofes con todos los países. ¿Me entiendes? ¿Ya? Con todos. Vamos a poner los más importantes. Con Colombia. No habíamos finiquitado la frontera y tuvimos una batalla. La batalla de la Pedrera. Con Colombia, la batalla de la Pedrera. Eso fue un enfrentamiento con Colombia por la frontera. Con Brasil tuvimos enfrentamientos, pero culminamos en paz. Con Brasil culminamos en paz al firmar el tratado Velarde-Río Branco. Velarde-Río Branco. Firmamos este tratado y de esa manera tuvimos la paz. Tratado Velarde-Río Branco con Brasil. ¿Está bien? Este es Brasil, Tratado Velarde-Río Branco. Luego, con Bolivia, yo te dije que parte de la frontera ya estaba finiquitada, ¿sí o no? Parte de la frontera ya estaba finiquitada. Ahora faltaba solamente la parte del lago. Y para eso definitivamente terminamos la frontera con ellos en el Tratado Polo Bustamante. Tratado Polo Bustamante. Tratado Polo Bustamante. ¿Ok? Y con Chile, ¿qué problema tuvimos? ¿Te acuerdas que te mencioné que íbamos a inaugurar la cripta de los héroes de la guerra contra Chile? Ya pues, Chile nos manda una corona de flores de regalo por la inauguración de ese monumento. ¿Quién te mató tus héroes? Chile. Y Chile te manda una corona de flores. Suena ilógico, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener con Chile el incidente de la corona fúnebre. El incidente de la corona. No lo aceptamos, se lo regresamos. Y eso fue tomado de mala manera por Chile y fue tomada de mala manera por el Perú, tanto así que no se llegó a buenas relaciones. Estos son los problemas limítrofes que vamos a tener. ¿Ok? Dice acá Colombia, dice acá Brasil, dice acá Bolivia, dice Chile. Colombia, batalla de la Pedrera. Brasil, Tratado Velarde-Río Branco. Bolivia, Polo Bustamante. Chile, el incidente de la corona. O sea, la mayor cantidad de problemas limítrofes los hemos tenido durante el tiempo del señor Leguía. ¿Está bien? Entonces, eso también debemos tener en cuenta, por si acaso. ¿Ya? Una cosa más que debes tener en cuenta aquí. Una cosa más que debes tener en cuenta. Por si acaso, una cosa más que debes tener en cuenta aquí en esta parte. ¿Ok? Debes tener en cuenta de que Leguía, durante su tiempo, se dio algunos episodios importantes dentro de la historia. ¿Cuáles son esos episodios importantes, profesor? Número 1 es la hazaña de Jorge Chávez, quien cruzó los Alpes. Este peruano que nunca conoció el Perú,
cruzó los Alpes y cuando estaba a punto de aterrizar, lamentablemente su nave cayó más rápido de lo debido. Tuvo un accidente y falleció. Jorge Chávez Darnell, ¿no? Esto sucedió durante el tiempo de Augusto B. Leguía, ¿no? Arriba, siempre arriba, hasta las estrellas, como decía él. Número 2, otro episodio que vamos a tener en cuenta durante este tiempo de Leguía va a ser el descubrimiento de Machu Picchu. Descubrimiento de Machu Picchu por parte de Hiram Bingham, este norteamericano. Hiram Bingham, este norteamericano que vino justamente a nuestro país y descubrió, entre comillas, la ciudadela que nos acompaña en el Cusco. ¿Ok? Eso también vamos a tener. Y por último, te podría decir como dato también de que se dio lo referente al Titanic. Al Titanic. Rose Jack, ¿no? Al Titanic. También ocurrió durante el tiempo de Augusto B. Leguía, ¿no? En el Océano Atlántico Norte, justamente. Entonces, eso tenemos con Augusto B. Leguía, ¿ya? Con Augusto B. Leguía. Una de las últimas cosas que te podría decir de Augusto B. Leguía es, primero, fue amigo de José Pardo. Pardo lo convoca a ser parte de su gobierno. Pero ¿qué crees? ¿Cómo terminaron? Terminaron como enemigos, rivales políticos. Por eso en política uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, siguiendo esta línea, va a pasar lo siguiente. El Partido Civil se divide. Se divide en leales a Leguía y leales a Pardo. Señores, el invitado Leguía hizo que el Partido Civil del padre de José Pardo al final se divida. Después de eso, Leguía se fue a Estados Unidos y regresará en 1919 para su oncenio. Y Pardo continuará acá, pero ya con un partido resquebrajado, disminuido. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Está bien? Entonces, ahí tengo ello. Y antes de retirarse del gobierno, Leguía va a dejar al siguiente presidente, pues. Porque convocó elecciones y todo eso, ¿sí o no? Y va a estar el único presidente que no pertenecía al Partido Civil. Gobierno de Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst. El populista Guillermo Billinghurst, que va de 1912 a 1914. 2 añitos nada más. Algo pasó también, ¿sí o no? Algo pasó por ahí. Claro, Guillermo Billinghurst, 12 al 14. ¿Qué pasó, profesor? ¿Ya? Fue conocido, este presidente fue conocido como Pan Grande. Pan Grande. Por eso decían que era totalmente populista. Populista. Totalmente populista. Fue conocido como Pan Grande. Populista. Conocido como Pan Grande. Populista. ¿Ok? ¿Ya? Perteneciendo al Partido Demócrata. ¿De quién era el Partido Demócrata? De Pierola. El Partido Demócrata de Pierola. Ese es Guillermo Billinghurst. Pan Grande, así lo llamaba la gente. Él prometía que el pan no iba a subir de precio durante su gobierno. El pan era el factor más o menos con el cual se medía un gobierno, ¿no? Tenía que estar barato. ¿Me entiendes? Pan Grande, así es. En sus mítines prometía eso. Él decía, por ejemplo, su opositor, ¿no? Antero Aspíllaga llevará el pan a 5 centavos. Yo prometo mantenerlo en 1 centavo. Es de esa manera. O como Toledo decía, ¿no? Cuando quiso presentarse nuevamente a la presidencia, ¿no? Durante mi gobierno era 10 panes por 1 sol. ¿Entiendes? 10 panes por 1 sol. Y bueno, ahí tenía razón, ¿no? Entonces, esa es más o menos la técnica, ¿no? Ok, esa es más o menos la técnica.
Ok, ahora estamos... Sí, así es. Así es. Entonces, perteneciendo al Partido Demócrata. Lo segundo que hace Guillermo Billinghurst es que establece las 8 horas de trabajo, ¿ok? Para los obreros del muelle del Callao. Solamente ellos. Para los obreros del puerto del Callao. Solamente para ellos. Solamente las 8 horas para ellos. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era que los demás sindicatos se levanten y también reclamen. Eso era. Ya por algo se comenzaba. Por algo se comenzaba. Las 8 horas siquiera para ellos. Por algo se comenzaba. ¿Me entiendes? Por algo se comenzaba. ¿Qué más hizo? Agarró y por si acaso promulgó la ley del derecho a huelga. La ley del derecho a huelga. Tenían derecho a huelga los trabajadores. O sea, ya con esto demostraba que era demasiado populismo. Los políticos clásicos estaban preocupados. Y luego de ello, todavía Billinghurst dice, ¿no? Billinghurst dice, el verdadero poder es del pueblo, no del Congreso. Por eso creo que vamos a entregar el poder al pueblo, el Congreso al pueblo, las Fuerzas Armadas al pueblo, es gobernar con el pueblo. Cuando ya habló de eso, de un cierre del Congreso, de un posible cierre del Congreso, los partidos políticos se pusieron de acuerdo. A la cabeza el Partido Civil y dijo, no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Hablaron con los militares, los del Partido Civil, y si hablaron con los militares, ya sabes que viene. Ya sabes que viene. ¿Qué cosa le hicieron? Golpe militar. Golpe militar contra el presidente. Lo sacaron del poder a la fuerza. Golpe militar contra Billinghurst. Golpe militar. ¿Me entiendes? La fuerza, ¿no? El ejército y la marina le da golpe de estado. Y entra al poder un militar. Un militar. Ese es el gobierno de Óscar R. Benavides, Avenida Colonial, que va de 1914 a 1915. Un añito nada más, del 14 al 15. Nada más, ¿ok? ¿Ya? Del 14 al 15, Óscar Benavides. Él es el que dio el golpe de estado. Y entonces, ¿ya? Gobernó a favor de los civilistas. A favor de los civilistas. ¿Ok? Y convocó a una, ¿ya? A una, ¿qué cosa? A una convención, ¿ya? De partidos políticos. ¿Para qué una convención de partidos políticos? Para poder decidir entre todos. Para poder decidir entre todos qué se hace. O sea, todos los partidos políticos de la época tenían que ponerse de acuerdo a quién ponían en el poder. No iba a haber elecciones, sino que tenían que ponerse de acuerdo quién estaría en el poder. ¿Me entiendes? Esa era la idea. Para que haya estabilidad, pues. ¿Ya? Para que haya estabilidad. ¿Y a quién le van a dar el poder? Van a escoger al hijo del fundador del partido, pues. Otra vez aparece la figura de quién. Otra vez aparece la figura del señor, ¿qué cosa? José Pardo y Barreda. Otra vez aparece la figura de José Pardo y Barreda. Otra vez aparece la figura de José Pardo y Barreda. Y entonces, esto pasa con Óscar Benavides. Un datito de Óscar Benavides. Cuando él nos gobierna entre el 14 y el 15, en el nivel internacional, en el contexto internacional, se inicia la Primera Guerra Mundial. Se inicia
la Primera Guerra Mundial en el contexto internacional. Se inicia la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Listo, no te olvides de eso, ¿ah? Datazo, ¿ah? De Óscar Benavides. O sea, yo te voy a preguntar, ¿durante cuál de los siguientes gobiernos se inició en el contexto internacional la Primera Guerra Mundial? Tú me vas a decir Óscar Benavides. Se inició, recuérdalo, se inició. ¿Ok? ¿Ya? Se inició. Entonces, por acá, por si acaso, nada más, por si acaso, ¿no? En el contexto internacional, se iniciará la Primera Guerra Mundial. Ya está, ya. Simplemente eso. Y entonces, vamos con el último gobernante de la República Aristocrática. Gobernante número 7. Gobernante número 7 es el segundo gobierno del señor José Pardo y Barreda. ¿Qué va? ¿Ya? ¿Qué va? De los años 1915 a 1919. O sea, él vivió la mayoría de la Primera Guerra Mundial. Y toda guerra mundial nos conviene. Aumentamos tremendamente nuestras exportaciones. Lo que no nos conviene es cuando termina la guerra. Eso es el problema. Lo que no nos conviene es cuando termina la guerra. Porque ya no quieren materias primas. Ya no quieren. Entonces, segundo gobierno de José Pardo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, establece las 8 horas de trabajo a nivel nacional. A nivel nacional, para todos. 8 horas de trabajo a nivel nacional, para todos, para todititos. Las 8 horas de trabajo a nivel nacional, para todos, sin distinción. ¿Me entiendes? Lo masificó, 8 horas de trabajo. ¿Qué más? Vamos a tener dentro de ese contexto, vamos a tener el reglamento de trabajo. Reglamento de trabajo para mujeres y niños. ¿Por qué? Porque como los varones tienen ahora derechos, ahora ¿quién va a participar del aparato productivo? ¿Quién va a ser contratado por las empresas? Mujeres y niños. Y sale un reglamento de trabajo para ellos. No tan beneficioso, ¿eh? No tan beneficioso. Más o menos así te digo, mira, no tan beneficioso. ¿Qué pasó? Si un varón ganaba 100, la mujer ganaba 50 y el niño ganaba 25. Cuando digo niños son adolescentes, por si acaso. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener aumento de nuestras exportaciones. Aumento de nuestras exportaciones en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Siempre nosotros, por si acaso, nos conviene una guerra internacional porque somos vendedores de materia prima. Y en ese contexto, peor todavía. ¿Qué cosa? Peor. ¿Por qué? Se rompe relaciones con Alemania. Se rompe relaciones con Alemania. ¿Por qué, profesor? Porque Alemania inició su guerra submarina y una embarcación tenía productos peruanos. El hundimiento de una embarcación llamada Lorton. Y por eso nosotros rompimos relaciones comerciales con Alemania. Rompimos relaciones comerciales con Alemania en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Alemania ni cuéntese. Pero bueno, ya ese es bastante. Y señores, en 1919 se convoca a elecciones. ¿Ok? ¿Ya? Donde el civilista Antero Aspíllaga
Anteroaspíllaga, ¿ya? Es, por si acaso, es derrotado por uno recién llegado desde Estados Unidos, por Augusto B. Leguía, el que se peleó con José Pardo. Y Augusto B. Leguía ahí, en ese momento, iniciará, luego de ganarle a Aspíllaga, a pesar que los civilistas no quieren que tome el poder, incluso piden un reconteo de votos que era peligroso, porque los votos a favor de Leguía podían desaparecer. ¿Entiendes? Podían desaparecer. Y entonces, en 1919, en esas elecciones, Leguía le ganó a Aspíllaga y no aceptó ese reconteo de votos. Tanto así que el 4 de julio de 1919 simplemente tomará el poder a la fuerza. Tomará el poder a la fuerza. Caballero, ganó las elecciones, le ganó a Aspíllaga, pero tendrá que hacer un golpe de Estado. Tomará el poder antes del 28 de julio. Y de esa manera comienza el oncenio de Leguía. Y el oncenio de Leguía es una dictadura. Dictadura civil, pero dictadura. ¿Ok? Porque tomaste el poder antes del momento adecuado. Eso es lo que vamos a tener entonces, por si acaso. ¿Ya? Hasta ahí sería el segundo gobierno de José Pardo y hemos terminado totalmente la República aristocrática, muchachos. ¿Ok? Hasta ahí sería nuestro tema del día de hoy. Un abrazo, cuídense mucho, vean el video, no se olviden, tengan todo listo en sus cuadernos y prepárense porque la siguiente hay prácticas calificadas de todo lo que hemos ido avanzando en este cuarto bimestre. ¿Ok? Y hablar en plural, ¿eh? Prácticas calificadas. ¿Ok? Un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta pronto, hasta luego. Listo, nos vemos. Chao, chao. Oye, chiquitín. Sí, pero una clase. Faltan más todavía. Faltan más niños. Faltan más niños. Sí, faltan más niños. Cierra la puerta, pues, Flavio. Tía, Cierra la puerta. ¿te compraste la tía? No, no me he comprado. Ese sí. ¿Esta silla? Sí, es viejita. ¿Almohada? Sí, una almohada. Pero esa es mi almohada para mi cama. No, ese no es de tu cama, Flavio. Sí, pero necesito. Tú has guardado. Pero lo he guardado. Guardado necesito para mí, para mi cama. Para mi cama.